Y bueno, nadie quiere estar involucrado en un accidente de tránsito, pero a cada rato vemos unas imprudencias en la calle que uno se queda asustado. ¿Cuándo estas imprudencias se pueden convertir en un delito frente a un accidente de tránsito? Está con nosotros el abogado y notario Hernán Mora para brindarnos todas esas soluciones que necesitamos. Bienvenido. Un placer, un gusto, muchas gracias y siempre es un honor estar con ustedes, aunque se les queme el pan. Aunque se nos queme el pan, no importa. Apenas me invitaron a desayunar ahí y tenemos otras cosas. Como 5 personas ahí a la par. ¿Quién será el responsable penal? Porque no, yo pero lo veo ahí. Todos tienen imputación aquí, todos. Es culpa de todos, colectivo. Sí, pero me dieron café hoy. Vale más para que nos defienda. Sí, claro. Bueno, Lick. No, está muy bueno, muchas gracias. Pero con gusto. 5 chavalos a la par del horno y se les quema el No pan. fuimos capaces, no fuimos capaces. ¡Qué barbaridad! ¿Cuántos hombres tan inútiles que son, verdad? Ay, ¿verdad? Licenciado, coménteme un poquito. ¿Cuándo un accidente de tránsito se convierte en un delito penal? Eso es una excelente pregunta. Fíjate vos que en derecho penal hay una palabra que es muy cortita, pero muy, muy importante. Sí. Y yo creo que estos programas son importantes porque uno debe acrecentar la cultura jurídica de las personas. Por ejemplo, esa palabra significa dolo, D-O-L-O. ¿Qué quiere decir dolo? Dolo quiere decir la intención y el conocimiento que tengo yo de hacer algo que es delincuencial. ¿Qué es delincuencial? Que es un delito. Sí. Casi todas las acciones u omisiones humanas tienen esa circunstancia del dolo, es decir, quiero matar a un tipo porque lo quiero asaltar, en fin, tengo esa intención. Pero en materia, digámoslo así, penal de tránsito, para inventar ese nombre, ocurren otros aspectos particulares, diferentes, cuáles son que muchas veces no tengo esa intención, como por ejemplo cuando hay un delito culposo. Doloso, tengo la intención, culposo, yo no quería esa intención, pero mi descuido o mis circunstancias fueron tales que igual la ley me va a imputar ese delito. Sí. Ahora, ¿podría ser la moto, el carro, el vehículo que estemos utilizando un arma? Lo dijiste perfecto, efectivamente es así y así lo ha visto el sistema. El sistema tan es así que así como a uno le dan una licencia para portar armas, te dan una licencia para poder conducir un vehículo. ¿Qué quiere decir eso? Que el Estado ha pensado que el vehículo, y efectivamente lo es, y indudablemente es un instrumento muy peligroso. Entonces solo se le puede dar a unas personas que hayan demostrado que tienen capacidad y ve el resultado, ¿verdad? Es lo que está costando obtener la licencia en estos momentos. Hace muchos años era muy fácil, pero ahora nos dimos cuenta que cada día hay más accidentes. Entonces te dicen, en primer lugar, usted tiene que tener una licencia para poder conducir un vehículo. En segundo lugar, tiene que tener cierto comportamiento. Entonces, por ejemplo, no entrar en lo que nos dice el 261 del Código Penal, que se llama conducción temeraria. ¿Qué es una conducción temeraria? Cuando vas bajo los efectos de drogas, de licor, 0.50 en sangre, mililitros por cada litro, o por otro lado, bajo el efecto de las drogas o más de 150 kilómetros por hora. Velo desde este punto de vista, ve que es una cuestión, es una conducta como de, digámoslo así, peligrosidad. Y esa peligrosidad podría afectarnos, por ejemplo, en dado caso que lleguemos y choquemos contra algo inerte, un poste de luz, por ejemplo, y nos provoquemos daños a nosotros mismos. Pero ¿qué pasa cuando ese daño se lo provocamos a otra persona? Pueden haber lesiones desde las más leves hasta las más graves. ¿Cuáles serían las consecuencias en ese caso? Excelente pregunta. Hoy estamos muy seguros por el pan, se quemó toda esa situación. Estamos tratando de revertirlo. Sí, la vergüenza fue muy grande, ¿verdad? No, excelente. ¿Por qué? Porque si yo voy solo y voy a 155 kilómetros por hora y pego contra un poste, cometo un delito que se llama conducción temeraria. Y me pueden pasar, digámoslo luego, el proceso al MOP para que determinen si yo debo estar en condición de que inhabilitado para conducir, es decir, no tener permiso para conducir. Ese primer delito se llama conducción temeraria, porque yo no cometería un delito contra mí mismo de lesiones culposas, porque tal vez, digámoslo así, no tiene sentido. Pero si yo voy con otra persona, esa persona se golpea fuerte, o inclusive todavía más trágico, la persona muere, está cometiendo algo que se llama homicidio culposo. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenía la intención de que el delito tuviera ese resultado, pero no hay dolo, no existe esa intención, pero mi descuido fue tan grande que la ley igual lo sanciona. Por la falta objetiva del deber de cuidado, licenciado. Exactamente. Pero ¿qué pasa en el caso de que la persona efectivamente comete el delito? Lesiones, puede ser daños y hasta lo más grave, como lo decía usted, un homicidio. ¿Se puede agravar si las personas van bajo efectos del alcohol,
de las drogas, conducción temeraria, ¿podría ser un agravante en la pena? Perfecto, no, estamos hablando muy técnicos, que bueno, no, efectivamente sí, no hay duda que es un agravante, además de que si ya yo lo he hecho anteriormente, la reincidencia puede también agravar, es decir, me pueden sumar a lo que me iban a condenar un tercio más. Por ejemplo, si una persona ya ha sido multada quizás por conducir bajo los efectos del alcohol, quizás no tuvo una consecuencia de accidente en ese momento, pero posteriormente tiene un accidente también bajo los efectos del alcohol, esa primer multa puede agravarle la pena. Podría agravar si anteriormente fui también sancionado como una conducción temeraria. Sin embargo, sabes que todas esas multas, todos esos partes ya están quedando en un reporte, ¿verdad? Entonces, yo estoy haciendo como un historial que tiene mucho que ver también con las compañías aseguradoras de vehículos. Es decir, te dicen, bueno, este ya es un reincidente, no lo vamos a asegurar. Ok. ¿Qué pasa en el caso de las personas que padecen tal vez de diabetes y tienen un bajonazo de azúcar, o quizá una persona que le genere un infarto? Algo que tal vez uno no lo veía venir. Claro. Y en base a eso tiene un accidente. ¿También hay culpa o no existe en este caso? Ok, depende de la circunstancialidad. Cuando ocurren cosas de esa naturaleza, todos nos vamos a percatar, a verificar si realmente fue algo que yo podía haber previsto o definitivamente no. ¿Qué sé yo? Imagínense ustedes que uno va a una velocidad razonable y en un momento dado, como he visto, sale un gran chorro de agua, llovió mucho ese día e inundó toda la calle, pierdo el control. Yo venía a una velocidad razonable, pero fue una situación que en derecho exime las obligaciones. ¿Qué quiere decir exime las obligaciones? No debo reparar por ello. ¿Qué podría significar? Se llama caso fortuito o fuerza mayor. Fue una circunstancia absolutamente imprevisible. ¿Okay? Yo iba a una velocidad razonable, se desbordó una alcantarilla que está corriendo mucho y perdí el control del carro, voy, atropello y me meto en una casa. Tengo la obligación de reparar porque yo era el que iba en el vehículo. Ya cuando voy en el vehículo ya hay una especie de presunción, inclusive cuando vos vas en un vehículo y el otro va en una moto, la ley ha interpretado que el que tiene el vehículo, va con el carro, va con una condición de mayor vigilancia, por decirlo así, mayor responsabilidad. Sí. Jurisprudencialmente, pero no legalmente, licenciado. En algunas ocasiones sí, jurisprudencialmente. Vos sos abogada. Sí. Claro, estoy viendo que... Licenciado, ahora por ejemplo en el caso de que existe mucha gente que maneja sin licencia, ¿esto podría ser un agravante o podría ocasionarnos mayores repercusiones legales? Por supuesto que sí, claro. Cuando se es menor, acordate que por lo general la responsabilidad penal ya como un delito comienza cuando se es mayor. Nosotros vimos en noticias dolorosamente la muerte de este muchacho Marco y nos dimos cuenta que juzgaron a los adultos por un lado y a los menores por otro lado. Tienen un régimen diferente, ¿ok? Sí. Pero igual están sujetos, son responsables penalmente. Por supuesto que también esto hay mucha doctrina, teorías, en fin, si realmente lo que hay es una responsabilidad penal o no, pero igual es algo para replantear y tal vez hasta para otro programa, que es la responsabilidad de los menores, amplio, ¿verdad? Efectivamente. Porque a veces, ve lo que ocurre, a veces los menores son los que encabezan las bandas. Sí, exactamente. ¿A partir de qué edad es que entran? No, 18. A partir de los 18 y a partir de qué edad los menores de edad entrarían en el penal juvenil. Es que, no sé si te acordás que en una época estaban la fecha de los 17 años, después se indicó que no, que si son mayores de edad lo son para todo. Entonces, 18 años para adelante, soy absolutamente responsable. Por eso, por ejemplo, qué sé yo, saliéndonos un poquito del tema, una situación de pensión alimenticia con un hijo que era menor de 17 años, cumple los 18, ya tiene que atenderlo él con sus progenitores. Ahora, ¿qué pasa con las personas que van manejando y tal vez van en una llamada, mensajeando con el teléfono en la mano, tal vez con comida? ¿Esto podría agravar las implicaciones legales? Por supuesto puede agravar porque, de nuevo, pensamos, analizamos, tenemos que la conducción implica una tutela absoluta sobre lo que estoy haciendo. Es decir, yo tengo que tener un control y eso ocurre mucho y tengo que confesarlo, que creo que lo hemos hecho todos y yo no me escapo de eso. A veces estoy mandando mensajes. Es una barbaridad. Ahora, ¿qué ya me pasa? Campañaron aquí. Bueno, ahora soy el único, ¿verdad? Solo yo he hecho mensaje, más. Solo yo. ¿Qué pasa si no le damos el mantenimiento debido al vehículo? Igual, tenemos esa responsabilidad. Esa responsabilidad además se agrava por otro factor. Si yo, digámoslo así, profesionalmente me dedico a conducir, ¿qué quiere decir eso? Yo manejo un autobús, pero yo tengo la obligación, si no, dolorosamente ahí por el pueblo donde vivo, en San Antonio de Escazú, hace poco murió un señor, no le funcionaron los frenos. Ok,
se tiene la obligación de tutelar, de revisar, de verificar, de comprobar que mi vehículo ande bien. Eso es parte de mi obligación. Si no no, únicamente hay un puedo delito decirle, ahí. si no puedo decirle, bueno, un error de la máquina. No, la máquina yo la conduzco y tengo que estar seguro que lo que ando, Tiene que haber aunque un por eso tenemos responsable. una empresa que verifica Ahora, la condición de los automotores. ¿qué pasa, por ejemplo, si me quedé sin frenos? Y llega el tráfico ahí en la vía, ¿qué tanta información tengo que dar? ¿Qué mejor me lo reservo para hablar con mi abogado antes de dar una declaración? Ok, eso lo dijiste muy bien. Hay un principio constitucional que se aplica para todo. Uno no está obligado a declarar en contra de uno mismo, ¿ok? Entonces, ya por ejemplo, ya es otra cosa más complicada si el examen de alcoholemia es declarar o no declarar, en fin, pero yo puedo abstenerme de decir nada. No yo decir puedo nada. puedo omitir cualquier dato y demás, porque eso eventualmente se verificaría en un proceso y me puede perjudicar. Es decir, nadie me está obligando a declarar. ¿Ok? Hace unos días pasó que hubo un choque, chocaron contra un poste y el carro se quedó ahí, el dueño se fue. Muy probablemente sabía él de estaba quién era bajo el los carro. efectos del licor y sabía que si depende, como te digo, 0.50 en sangre, puede 0.75 en sangre, porque también está la prueba del aire. Entonces dice, si me agarran aquí, no va a haber ninguna duda de que yo estoy en una condición de alcoholismo, embriaguez, etcétera. Por ahí se la jugó él, pero ahora es muy mal visto moralmente cuando hay un accidente que la persona se dé a la fuga y no ponga la cara, pero legalmente hay También implicaciones. es un agravante, además de que, acordate que el principio que dice que el que ocasiona un daño está en la obligación de reparar. Inclusive puede existir un agravante porque abandonó la escena del crimen que él mismo propició. Ahora, por ejemplo, No en prestó este servicio, caso, no prestó sí, cuidado. exactamente, no prestó el auxilio necesario. Ahora, en este caso, por ejemplo, que existe un vehículo con una placa, no podemos decir que el que venía manejando era el dueño, pero tiene alguna implicación civil y económica el Por dueño supuesto, del vehículo. Igual, lo dijiste muy bien. Ocurre que uno puede tener una responsabilidad personal particular desde el punto de vista penal. Un solo hecho puede provocar diferentes tipos de responsabilidad. Me pueden quitar la licencia, ¿ok? Me pueden condenar penalmente porque tal vez provoqué lesiones culposas muy serias. Y en tercer lugar también podría ocurrir esta figura y es que yo estoy obligado a responder, pero también el vehículo y eventualmente hasta el dueño del vehículo. Se llama responsabilidad objetiva, exactamente. Muy completa su respuesta, muchísimas gracias, Ha sido un gran licenciado. gusto. A ver cuándo me invitan y por favor más cuidado la próxima vez. Vamos a tener más cuidado, Sí, claro yo quisiera, que sí. nosotros lo advertimos, se estaba quemando el pan. Hasta que salió el humo. Sí, sí. Muchas gracias.